¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por VX, conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos, y en este canal, bien lo sabes, donde estamos por la libre expresión. La semana pasada debutó una nueva sección de Stock Disponible basado en un éxito de ventas, un libro. Este libro que se llama Todo Legal, de Carlos Tromben e Ignacio Chapacase, que habla, ¿no?, de los grandes zarpazos de la ley financiera chilena desde la dictadura en adelante, ¿eh? Cómo se inició en dictadura, pero cómo se consolidó, cómo se legitimó en los años de la democracia, la concertación en adelante. Este texto, te repito, éxito de ventas, dio inicio entonces a una sección de parte de sus autores para entender cómo es este sistema financiero tan poderoso, también tan enraizado en lo político. Bien sabemos por qué y cómo sigue influyendo hasta el día de hoy. ¿Qué hay que cambiar para tener realmente un transparente y necesario sistema financiero? La semana pasada estuvimos con uno de sus autores, Carlos Tromben. Hoy nos acompaña su coautor también, don Ignacio Chapacase. Ignacio, bienvenido, Freddy, a este escenario del poder. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos de estar acá nuevamente. Oye, Ignacio, felicitaciones por el éxito, ¿no? Ha tenido una gran venta. Curiosamente, salió del número 1 de la lista que prepara el Mercurio, ¿no? Y puso uno de Axel Kaiser del año pasado como número 1. El economista callejero, que sorpresivamente de no estar en el ranking saltó al primer lugar. Claro, porque se veía feo que estuviera Todo Legal en primer lugar. Claro. Pero bueno, ¿no hay un ranking oficial de la Cámara Chilena del Libro, algo más? Hasta donde yo sé, no hay un ranking oficial. Es como ranking de la academia esta cuestión, ¿no? Claro, el Mercurio lo construye semana a semana, todos los domingos, con reportes que le llegan de distintas librerías. Ya. Pero no es un ranking estándar. Entonces, claro, nos encontramos con la sorpresa de que este libro, editado por lo demás por el mismo Mercurio, pasó a ocupar el primer lugar del ranking. El de Kaiser, claro, editado por el Mercurio. Exacto. Y ahora pasa al primer lugar. Claro, de no estar en el ranking pasó al primer lugar. Muy bien. Todo legal. Todo legal. Todo legal. Todo legal. Muy bien. Ya, a propósito de esto, entonces demos inicio a este segundo capítulo de Todo Legal en Stock Disponible, hablando de algo que usted tiene que saber muy bien cómo funciona, o en rigor cómo no funciona, ¿no? De acuerdo incluso a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados o Diputados, la fiscalización necesaria que tiene que hacer el Estado respecto de algunas materias como el mercado financiero. Y para eso, Ignacio, existe una comisión para el mercado financiero, para fiscalizar esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir esta comisión? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su historia? La comisión, Freddy, es un organismo público técnico cuya principal misión es supervigilar, fiscalizar y regular todo el mercado financiero. Esta comisión nace de la fusión de dos superintendencias, de la superintendencia de bancos, que era la que vigilaba todo el sistema bancario, y de la superintendencia de valores, que era la que fiscalizaba todos los gestores de fondos, corredores de bolsa. Entonces, todo esto se fusionó en una gran superintendencia, digámoslo de alguna forma, que pasó a llamarse Comisión del Mercado Financiero, que supervigila todo el mercado financiero. Bancos y lo que hacía la Superintendencia de Valores y Seguros también. Claro, gestoras de fondos, corredoras de bolsa. Los distintos actores. Agarró más poder entonces porque fusionó dos que existían. Exactamente, es una institución, una organización con mucha importancia en el sistema chileno. Ya. Y esta Comisión para el Mercado Financiero, ahí estamos viendo su logo, me imagino que es muy independiente del poder económico, ¿no? Porque se tiene que tener ese tremendo trabajo para que funcione. Sus miembros, su directorio al menos, deberá ser personas que no... En teoría, directamente, ¿no? En teoría, porque el mandato legal es que esta comisión supervigile todo el sistema del mercado financiero, pero las personas que están a la cabeza, que han estado a la cabeza de esta comisión, ponen un manto de dudas sobre el cumplimiento de ese mandato. Ya. Digamos que el presidente de la República de turno se relaciona directamente con esta comisión a través del Ministerio de Hacienda. Exactamente, ¿verdad? sí. Por lo tanto, independiente del poder político, al menos, no parece ser tanto. Si tiene al presidente de encima, ¿no? Al presidente de turno. Exacto, no, porque el presidente de la CMF, que es dentro del directorio de la CMF la persona con más poder, es nombrada directamente por el presidente de la República de turno. Y por ejemplo, en el caso de Piñera, el año 2018, él nombró a Joaquín Cortés. A ver, veamos, podemos ver, por favor, cómo era entonces la Comisión para el Mercado Financiero con Sebastián Piñera II, ¿no? Para entender cómo y quiénes son los hombres y una mujer también está ahí, ¿no? Son 4 hombres y una mujer en este directorio de Sebastián Piñera II. Sí. Ahí está.
Esta, por ejemplo, es una de las últimas directorios de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no? Durante el gobierno de Sebastián Piñera II. ¿Quiénes aparecen ahí en esta Comisión para el Mercado Financiero? Claro, está el directorio de la comisión hacia el año 2020, Frey. Ya. Entonces, ahí tenemos 3 nombres que podríamos destacar. El primero, por supuesto, es de Joaquín Cortés, el presidente de la CMF, que nombrado por Piñera. El que está al medio, el caballero que está al medio, obviamente. Exactamente, y él es un hombre de la AFP. O sea, antes de ser presidente de la CMF, fue Ya. ejecutivo de AFP, de las AFP por 17 años. ¿Ok? Entonces, para que los televidentes nos entiendan, Piñera decide poner a cargo del organismo público que debe velar por el correcto funcionamiento del mercado financiero, que lo debe fiscalizar, que lo debe supervigilar, Ya. a un hombre del mismo mercado financiero, de las industrias que debería regular. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿Joaquín Cortés iba a tener la fuerza, la autonomía para poder fiscalizar Sí, claro. a sus ex empleadores? Es una gran interrogante. Y además, y en lo personal, él es casado con la hermana de la presidenta de la AFP, la señora Alejandra Cox, presidenta de la AFP. Cuñado de Alejandra Cox, y Alejandra Cox a su vez es la esposa de Sebastián Edwards, que es un analista económico de la plaza, escribe todos los domingos en La Tercera y Ya. al mismo tiempo él es director de Moneda Asset. Entonces se da ¿qué podemos colegir de esto? Uno es la endogamia, ¿no es cierto?, Claro. del sistema, y otro que tenemos estos economistas que hablan desde una supuesta neutralidad por sobre el bien y el mal, pero responden a intereses bien terrenales, como es el caso de Sebastián Edwards. Ella es la señora Alejandra Cox, que Nos mandó a trabajar, ¿no es la, cierto?, hasta los 103 claro, años. como Como la palestra pública por esa entrevista que hay, que trabajamos más de 100 años. Alejandra Cox, entonces, que es, repitamos, la cuñada de Joaquín Cortés. que fuera hasta durante Sebastián Piñera II el presidente del Comisión para Hasta hace el unos Mercado días. Financiero. Hasta hace unos días, ¿no? Y ahí, claro, uno pregunta qué pasa. Los otros miembros, mira, este titular también del que trae el Veamos. mostrador, con otros 2 nombramientos que hizo Sebastián Piñera para esta Comisión para el Mercado Financiero. El caso de Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias, ¿no? que son nominados. Y viendo esta nota, ¿no? Si uno se va más abajo, se da cuenta, y si volvemos a la foto anterior, se da cuenta que Bernardita Piedrabuena también es del mundo financiero, ¿no? Trabajó un tiempo en Moneda Asset. Claro, o sea, estos 2 nombramientos siguen la lógica de Joaquín Cortés. Bernardita Piedrabuena tuvo un paso por Moneda Asset como contralora, y en el caso de Augusto Iglesias también podríamos decir, es un hombre de la polis, de la ciudad del dinero, porque Ya. él fue asesor de Piñera en materia de pensiones. Entonces Piñera pone a uno de sus hombres ahí en la CMF, en el directorio, y Augusto Iglesias se dedicó a vender las bondades del sistema FP por buena parte del mundo. Es el que estaba de barba, ¿no? En Sí, esa foto. exactamente. Al costado derecho. Claro, y Augusto Iglesias participó en la Comisión Marcel. Ahí está, el de Entonces, la- de nuevo vemos un poco la endogamia, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Augusto Iglesias participó en El la de Comisión corbata Marcel. roja, entonces, sería Iglesias, ¿no? Sí, exactamente. Todo esto es legal, todo Todo legal. legal, por Todo supuesto. legal. Todo legal, todo sujeto a las reglas. Oye, ¿cuál es esta comisión entonces para el mercado financiero? Repitamos, ¿no? Tiene como gran misión dentro de nuestra institucionalidad fiscalizar que el sistema financiero completo, ya unido la banca, los seguros y en todo el sistema financiero, actúe bien. Exactamente, exactamente. Es una tremenda misión, sobre todo en una economía como la chilena que está muy financiarizada, que el sistema financiero tiene mucho poder y es muy grande dentro de la economía nuestra. Entonces es complejo para nuestra democracia que esta entidad fiscalizadora, reguladora, esté a cargo de los mismos miembros de la polis financiera, de los mismos miembros o ex ejecutivos de estos grupos financieros. Claro. Además está muy Es entrelazado. disculpa, es como Sí. poner al gato a cargo de la carnicería. dicho Claro, en por chileno. supuesto. Es como juez y parte en el fondo, ¿no? Exacto. Y además, ¿cómo están cruzados todo esto? Dije también con el partido del orden, con la política, ¿no? De lado y lado. Hay el fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, más allá que puede ser un gran abogado, etcétera, de hecho, de eso no tenemos por qué dudar, ¿no? Académico, etcétera, e hijo del senador Monte. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Sí. Y bueno, y esa endogamia. Entonces, digo, más allá de que no tenga los méritos, ¿no? Que no lo vamos a cuestionar, los méritos académicos, digamos, igual que tenga ese lazo con una persona importante del Senado, te habla también de un mundo chico, ¿no? De un mundo que, políticamente que lleva el poder de todas las aristas, muy chico, muy endogámico, ¿no? Claro, es una elite muy pequeña, diminuta, digamos, que es la que lleva un poco las riendas del país
Y eso se refleja en la conformación de los grupos económicos y también de las instituciones públicas. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, Joaquín Cortés, es muy amigo de René Cortázar, de C, es muy amigo del mismo Sebastián Edwards, se conocen desde la universidad. Entonces, lo mismo se repite hoy día con el gobierno actual, digamos, en que se nombra a Solange Bernstein en reemplazo de Joaquín Cortés, y Solange Bernstein es la esposa de un miembro de la CTI. Ya. Esta señora, la actual presidenta, entonces lo nombra el presidente Boric a Solange Bernstein. Ya vamos a hablar de ella, pero antes mira, para que dé, la Cámara de Diputados investigó, ¿no? Se sorprendió con este parentesco que estamos hablando entre Joaquín Cortés y la señora Alejandra Cox, ¿no? Exacto. Se lo preguntan en la comisión respectiva y mira lo que ocurre. Ahí está. La asociación de AFP, ¿no? Entiendo que usted también tiene relación con personas que están, digamos, muy vinculados, que tienen un rol muy importante en la presidencia de las AFP. Yo quisiera que esto quedara súper explicitado a fin justamente de ver cuáles son y cómo se regulan, cómo se vinculan las relaciones de estos distintos organismos. No sé si me entiende bien las preguntas. Perfecto, señor presidente. Quiero dividir las preguntas en 3 partes y pedirle en alguna parte al director general jurídico que responda y en otra parte al director general de supervisión de conducta. Pero quiero partir por lo que a mí compete. Efectivamente, fui presidente del directorio de la Federación Rodríguez hasta el año 2013. ¿Ya? Eso es efectivo. ¿Hasta el año? ¿A qué año? 2013. 2013, sí, ya. Es efectivo. En segundo lugar, usted se refiere a algún parentesco que tengo con algunas personas relacionadas con la AFP. Uno, a los parientes, no los puede mentir, ¿no? Y es efectivo. Tengo una relación de parentesco con la presidenta de la asociación de AFP que acaba de asumir este año, acaba de asumir en marzo de este año. Y también es efectivo decir. El resto de las preguntas. Y ahí trató de responder. Nunca dijo. Bueno, y este parentesco, ¿qué es lo que, a manera de reflexión, ¿no, Ignacio, para pasar ahora al caso del actual Soledad Bernstein? ¿Quién es Soledad Bernstein? La que está a cargo ahora, ¿no? ¿Qué significa entonces en este mundo, en esta polis económica, estos grados también de parentesco? Bueno, denota un alto grado de endogamia y denota que finalmente los hilos, la rienda del país están siendo llevados por un grupo minúsculo de personas que no necesariamente tienen una conexión importante con el país, no necesariamente están conectadas con el Chile real. Yeah. Y eso no les permite tomar las mejores decisiones, quizás. Ahora, el caso de Joaquín Cortés releva otro asunto, que es el de la puerta giratoria. Yeah. Entonces, recordemos, Frei, que Joaquín Cortés trabaja 17 años para la AFP, pasa a la CMF y ahora hace 10 días declaró en Mercurio que él va a retornar al sector financiero. Ahora, la restricción es que este señor, Joaquín Cortés, solamente tiene que estar 6 meses sin trabajar en el sector financiero. O sea, sin contrato, porque bien sabemos que quién le provee o cómo se sabe si sigue trabajando. Exactamente, bueno, ese es un punto que asesorando. Que puede asesorías verbales, bien sabemos que SQM hizo varias. Y son bien pagadas también. Bien pagadas, ¿no? Almuerzos de 20 millones de pesos, por ejemplo. Pero uno se pregunta, bueno, durante 4 años, este señor, sin lugar a dudas, acumuló mucha información privilegiada, que en 6 meses más, sin ninguna restricción, la va a poder llevar al sector financiero, de vuelta a la polis financiera. Entonces, también es denota un hecho de la mayor gravedad, que la puerta giratoria en nuestro país no tiene restricciones. En otros países desarrollados, las restricciones son mucho más altas. Estamos hablando de años, un par de años al menos, que claro, por supuesto, la gente que ocupa un cargo público se debe restringir de pasar al sector privado. Y eso hoy día en Chile no ocurre. No, y me imagino que en un país donde realmente se respeta y se protege su economía de mercado, porque un parentesco así no se podía dar, ¿no? Como el que está a cargo de la comisión que tiene que velar por el mercado es cuñado de la presidenta de la AFP, que es la institucionalidad más poderosa del mundo financiero, que maneja casi un 80% del PIB nacional, ¿no? Sí, no, hay un conflicto complejo, o sea, porque es completamente pensable, dable, que se van a encontrar algún almuerzo familiar, de que van a compartir información. Eso no debería ocurrir.
No debería ocurrir. Y en los gobiernos, en los sucesivos, deberían estar más atentos a ese tipo de relaciones endogámicas y evitarlas. Sí. Fue un tuitero en su momento, defendía ideológicamente su forma de pensar. No, era muy activo en Twitter Joaquín Cortés. Joaquín Cortés, sí, le tiraba palo a todo el mundo. Sí, tuvo que después, claro, bajar un poco los decibeles como presidente de la CMF, pero era muy activo. Mira, recuerda este tuit, ¿no? Que también tuvo que salir al paso de esto. Cuando solo marcharon y gritaron, dice, y no destruyeron como las marchas patrocinadas por Boris, dice, y Jackson. Libertad de expresión debe ser respetada. Imagino que fue lo que quiso escribir ahí Joaquín Cortés, esto defendiendo las marchas de los partidarios de Kast, eso, ¿no? De terror, decía Teresa Valde y Joaquín Cortés, entonces. Bueno, es interesante, muy interesante ese tuit, porque también de nuevo volvemos al punto anterior. Digamos, todos estos personajes se presentan como técnicos, como expertos en temas y que van a opinar y van a tomar decisiones más allá del bien y el mal. Claro. Pero vemos que son seres humanos, como todas, como todos, y que responden a determinados intereses y tienen a su vez opinión política. Exacto. No, y además los medios de comunicación importantes y tradicionales que responden al grupo económico o directamente sus dueños son parte de este grupo económico, no sé, la tercera dueña Sayé, ponte tú. Canal 13. Luxich tiene, ya sabemos cuánto es radio, tiene televisión, etc. Los ponen a ellos también como columnistas mucho, ¿no? Se hace una suerte, ¿no? Como se instalan ideas también y modos de pensamiento a través de columnistas que serían técnicos. Los traen de las universidades. Y eso en Chile hay una hegemonía de estos medios tradicionales y por tanto la polis financiera, la ciudad del dinero, tiene mucha facilidad para instalar narrativas. Este día, por ejemplo, que los privados lo hacen fantástico con la administración de fondos. Y el problema es que, de nuevo, muchos de estos economistas, o casi todos, opinan desde lugares neutrales. Tenemos el caso, por ejemplo, de Rodrigo Valdés, que es columnista del Mercurio, y él se presenta como académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Pero no nos dice que a su vez... Y con la chapa de PPD, po. Exacto. Y de haber sido ministro de Hacienda de la presidenta de Chile. Exacto, pero no nos cuenta que además es miembro del directorio de Frontal Trust, que es una gestora de fondos. Imagínate. O sea, él es parte del corazón de la polis. Entonces, cuando nosotros como lectores deberíamos exigir de que todos estos economistas, analistas, desclasifiquen todas sus conexiones. Eso en la prensa internacional. Sí, por supuesto. Se hace y es un criterio del cual, que es un desde, digamos. Claro, abajo se pone Perico Palote, asterisco, este caballero trabaja, asesora o asesorado. Exacto. Entonces, sobre todo si lo que habla tiene que ver con los trabajos que está realizando actualmente. Sí, yo sé que esto es fuerte, pero ahí hay que decirlo con todas sus letras, hay un cierto grado de deshonestidad intelectual. O sea, yo cuando emito una opinión como académico, como analista, debo ser claro desde la posición en cual le estoy hablando. Exacto. Por ejemplo, tú eres académico de la Federico Santa María, ¿verdad? Exacto. Ya, imagínate que tú como técnico, no sé, en tu profesión, emitas una opinión que tiene que ver o no con las universidades del sector o con la propia universidad. Tienen que ponerte abajo este caballero que está hablando, académico de la universidad que está involucrado en lo que estás diciendo, ¿no? Exacto. Eso no se da en Chile. No se da en Chile. Y salen como técnico. Claro, como técnico y claro, ya hablan de una posición de nuevo que está más allá del bien y el mal, y eso no es correcto. Yo creo que, además que todas las palabras son sujetas de interpretación. Y para interpretar correctamente un texto, una columna, uno tiene que tener toda la información sobre la mesa, y eso no ocurre en Chile. Ignacio, con el presidente Gabriel Boric, ¿se dan señales de que esta Comisión para el Mercado Financiero va a tener realmente la independencia del poder económico evidente para poder fiscalizarlo? ¿Crees tú o no? De acuerdo a lo que se ha conocido hasta ahora nomás, ¿no? Su presidenta, por ejemplo, la señora Bernstein. Hoy día las señales son confusas, hay que decirlo. Solange Bernstein, nosotros lo comentamos en el libro, hay un capítulo dedicado a esto. Mostramos el rol que tuvo Bernstein en el caso La Polar. Recordemos brevemente el caso La Polar, ¿no es cierto? El 9 de junio del año 2011 explota este caso de fraude de la empresa La Polar, de la multitienda. Y el 13 de junio, una vez que ya el caso había explotado, AFP Capital sale a comprar acciones de La Polar, cuando ya la acción ya estaba cayendo a pique. Y lo que ocurre es que Solange Bernstein guarda silencio en los primeros días. Luego, después de la... ¿Ella qué es lo que era en ese momento? ¿Qué cargo era tenía? súper de pensiones, superintendente de pensiones. O sea, ella tiene que haber dicho cómo esta AFP está comprando acciones de esta empresa que está a pique, perjudicando el patrimonio de todos los afiliados que están ahí, ¿no? Exacto. Entonces ella en un primer momento tiene una posición muy pasiva. ¿Ya? Después se pone más las pilas y ordena una investigación. Y en esa investigación, a la cual tuvimos acceso y ponemos las conclusiones del libro,
es una investigación bien contundente, son 18 meses. Y ahí se concluye de que efectivamente la AFP Capital haya faltado a su rol legal como agente fiduciario. ¿Qué quiere decir esto? Como agente que debe velar por tu fondo de pensiones, Frey, y los míos, y los de todos los chilenos. Y lo que hace la señora Bernstein es no proseguir con la investigación y determina no sancionar a AFP Capital. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién estaba defendiendo? ¿Estaba efectivamente defendiendo a los afiliados al sistema AFP? Como dice el mandato de las superpensiones. Su responsabilidad, digamos. Exacto. ¿O está defendiendo a AFP Capital? Y entonces viene otra pregunta. AFP Capital compra $10 millones en acciones de la Polar. ¿Quién es el comprador de esas? ¿A quién le compra esas acciones? ¿Quién es el vendedor de esas acciones? Hasta hoy día no lo sabemos. No lo sabemos. Y eso porque el sistema financiero, dentro que es todo legal, permite estos grados de oscurantismo dentro, ¿no? Exacto. De opacidad. No hay total transparencia. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿a quién salvó AFP Capital de esta tremenda pérdida? Porque al final la pérdida se la comió AFP Capital y finalmente nosotros los afiliados a AFP Capital, pero hubo alguien que se benefició de esta operación, que fue el dueño de las acciones de la Polar, que se las vendió cuando había explotado el caso fraude a la AFP. Las acciones se estaban hundiendo y este dueño se la vendió a esta AFP y salvó la plata. Exacto. A cambio de los fondos y de las inversiones de los afiliados. Claro, lo otro interesante es que, y es una pregunta importante, ¿por qué Solange Bernstein después es ratificada por Sebastián Piñera en el cargo? A ver, Pete, qué interesante eso. Veamos esta gráfica y seguimos avanzando porque eso es muy parecido a lo de Barraza, el caso de Barraza. Aquí tenemos entonces a Soledad Bernstein, dice, fue gerenta de la División de Política Financiera del Banco Central desde el 2017 y ahí entre el 2003 y 2006 entonces fue jefa de estudios de la Superintendencia de AFP, como está recordando Ignacio, ¿no? ¿Tenemos más gráficos? Aquí termina, ¿no? Sigamos ya. Entonces, entre 2006 y el 2014 fue superintendenta de pensiones, primero nombrada por Michelle Bachelet y luego, como tú decías, Ignacio, fue ratificada por Sebastián Piñera. Exacto. 2014, esto es Piñera 1. Bueno, esto es un hecho, digamos. Sabemos que Sebastián Piñera siempre tendió a poner a su gente en los principales puestos, a gente cercana a la polifinanciera. La superintendencia de pensiones es un puesto muy importante. Y llama la atención, ¿no es cierto?, que Solange Bernstein haya sido ratificada por Sebastián Piñera. Pero aquí uno puede pensar, bueno, lo que pasa es que estamos en una república de verdad, ¿no?, que respeta a la gente técnica como ella, y el presidente Piñera, en un magnánimo acto de republicanismo, dijo, bueno, si la señora es buena en su puesto, ¿por qué la vamos a sacar, no? Como pasó con el señor Barraza, que fue puesto como director de servicio interno con la vicepresidenta Bachelet, y al igual que ella, y fue ratificado no una, sino que 2 veces en su puesto por Sebastián Piñera, ¿no? Bueno, no me diga que usted no cree eso. ¿Por qué se ríe mientras estoy hablando algo? ¿Estoy diciendo algo insensato, ingenuo acaso? Sabemos, no nos sabíamos la suerte de Gitanos Frey, sabemos de la historia personal de Piñera que él no es una persona que responda a razones de Estado, sino que responde más a su interés propio o particular. Entonces no creo que esa haya sido la razón para la ratificación de Solange Bernstein. Entonces es complejo porque tenemos que finalmente Bernstein es nombrada por la Concertación, o en un gobierno de la Concertación, después es ratificada en la Super de Pensiones por un gobierno de otro signo político, de derecha, por Sebastián Piñera, y hoy tenemos que ahora asume a cargo la CMF en un tercer gobierno de un tercer color político, en un gobierno liderado por Boric, gobierno de Apruebo y Dignidad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el rol de Solange Bernstein? Tiene tantas cualidades que debe ser necesariamente llamada, convocada por 3 gobiernos de 3 signos políticos distintos. Uno se pregunta, ¿no hay otros técnicos capacitados en Chile para asumir ese tipo de cargos? Yo diría que sí. Hoy día el programa de becas de doctorado es muy generoso. Hay muchos doctorados jóvenes y doctoradas jóvenes economistas que están volviendo al país, que tienen las competencias para asumir ese cargo. Entonces uno se pregunta por qué Solange Bernstein ahora es nombrada en ese cargo. Mira, yo estoy viendo una serie de televisión, la acabo de terminar de ver, la recomiendo mucho, se llama Last Kingdom en Netflix. Y Last Kingdom habla en el fondo, explica cómo se logró unificar Inglaterra con sus reinos que tenía, ¿no? 4 principalmente en el norte, Northumbria, Mercia, Wessex, ¿no? Son los tres principales. Y Wessex logra unificarse finalmente porque va uniendo reinos para así fortalecerse. De alguna manera, la política no ha cambiado, ¿no? Y la forma de hacer política no ha cambiado. Análisis político respecto de lo que tú estás diciendo. Hay continuidad, claramente. El presidente Boric estuvo obligado a traer de vuelta el reino de la Concertación a su mandato.
estuvo de vuelta a anexarlo para poder tener una capacidad importante y luchar, digamos, por lo que él, me imagino, considera correcto. No es casualidad el sopaipillazo con Paula Narváez cuando eran precandidatos, ¿no? Y había que vencer a Daniel Jadwe. Eso se paga en política. Esas alianzas se pagan, entre comillas, ¿no? Porque al final todos salen beneficiados en el ejercicio del poder. Y hoy esta concertación, representada poderosamente por los partidos socialistas, este statu quo, este partido del orden, sobre todo en el Senado del Partido Socialista, se nota que está roncando, ¿no? Y tiene mucha gente puesta acá. Entonces, si tú me dices, ¿por qué Soledad Bergstein, que representa este mundo de la concertación, tiene un puesto tan clave hoy como estar a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero? Yo me lo explico viendo la serie Last Kingdom de Netflix. Sí, muy buena serie esa. Claro, yo creo que tú tocas, Frei, un punto central, que es la continuidad en los procesos históricos. Claro. Uno tiende a pensar de que a veces se generan rupturas, pero por debajo de esas rupturas, subterráneamente, siempre hay continuidades. Y aquí Solange Bergstein claramente marca una continuidad. Ella es muy cercana a Mario Marcel. Cuando ella... cercana al ministro de Hacienda. Exacto. Ministro de Hacienda, repitamos, del cual depende el puesto de la Comisión para el Mercado Financiero. Depende con el presidente a través del Ministerio de Hacienda. ¿No? La mediación, la conexión con el gobierno es a través del Ministerio de Hacienda. Cuando Marcel era presidente del Banco Central, Solange Bergstein entra a su central y eran tan cercanos, son tan cercanos que Solange Bergstein acompañaba a Marcel al Congreso cada vez que él iba a exponer al Congreso del IPOM. Y ahí yo quiero aquí hacer alusión a una entrevista que hizo Héctor Cárcamo, nuestro Héctor Cárcamo en La Tercera. ¿Ya? Él entrevistó el año 2009 a Solange Bergstein, mientras era súper de pensiones. ¿Qué es lo que dijo en esa entrevista? ¿Hacia dónde va la Comisión para el Mercado Financiero? ¿Seguimos desmenuzando todo legal? ¿Le parece? Vamos, sigamos desmenuzando todo legal. Vamos a hacer una pausa entonces, Ignacio, y a la vuelta seguimos hablando de este Chile donde todo legal. Todo legal. Todo legal. Una pausa y volvemos. Muy bien, seguimos hablando donde Chile todo es legal a raíz del éxito del libro de Carlos Tromben junto a Ignacio Chapacasa, repasando semana a semana esto. Nos acompañó Carlos la semana pasada, ahora nos acompaña Ignacio en este análisis de la Comisión para el Mercado Financiero. Antes de irnos al corte, Ignacio, sacabas a colación una entrevista de nuestro Héctor Cárcamo, que le había hecho tiempo atrás, cuando estaba en la tercera de Héctor trabajando, a Soledad Bergstein, en ese momento superintendente de AFP. De pensiones. De pensiones, claro. perdón. Superintendencia de AFP de pensiones. Claro, Héctor, antes de pasar al mostrador, estaba en La Tercera reporteando y le hace esta entrevista, que es una entrevista cortita, pero muy decidora para entender el carácter de Solange Bergstein y que ella finalmente es una persona que es pro-AFP, pro defensora del sistema. Solange, todo el rato le he hecho Soledad. Solange Bergstein, por supuesto. Ya, oye, y veamos la entrevista, pues, ¿no? La tenemos por allá, ¿no? La entrevista a Solange Bergstein, que nos decía que es difícil que pueda haber cambios al sistema de multifondos en este gobierno. La superintendenta de pensiones defiende el esquema de multifondos y descarta algunas propuestas de expertos. Esto fue el 29 de julio de 2009. ¿Qué decía, por ejemplo, respecto de los multifondos? Mira, le pregunta a Héctor, ¿y la idea de limitar el acceso a Fondo A? Este es el que tiene mayor riesgo, ¿verdad? Exacto. Dice, el Fondo A es voluntario, nadie está asignado, y ahí cruzamos con el tema de educación financiera, que la gente debe entender que los escenarios de volatilidad son terribles, pero si en algo ayuda, eso no, fueron comprender que efectivamente el Fondo A puede rentar negativo y quien esté ahí debe estar disponible para eso. Sin embargo, es un fondo voluntario y eso hace que reflexionemos si debería ser para ahorro obligatorio o solo para el voluntario. Es un tema que está sobre la mesa y del cual se puede hacer múltiples análisis, dice entonces ella. ¿Tú, qué te parece por qué saca a colación esta entrevista? Y tú hiciste la tesis de doctorado respecto de este sistema, ¿verdad? Sí, yo estudié la economía política del sistema AFP por varios años. Ya, un tema que te gusta y te apasiona, entonces. Sí, pues ahí por intermedio de ese estudio nos conocimos con Carlos y empezamos a trabajar juntos. Ya. Esas declaraciones son durísimas, creo yo, porque finalmente lo que hace Bergstein es decir, el culpable es el afiliado, es la gente, digamos. O sea, la gente es la que debe escoger bien en qué fondo está y le endilga de alguna forma la responsabilidad de tener buenas pensiones o buena capacidad de ahorro o buenas rentas, buena rentabilidad en los fondos de pensiones a las personas.
Y después ella arguye, digamos, este tema de la educación financiera. Dice, en el fondo lo que ella está diciendo implícitamente es que la gente debería educarse mejor, ¿no? Debería tener mejor educación financiera para de esa forma escoger mejor en qué fondo poner sus luquitas. Bueno, y uno se pregunta, pero esta señora, esta economista, su rol es proteger al afiliado y a la afiliada. ¿Cómo es posible que ella, que su conclusión sea, bueno, edúquese mejor? Escoja mejor en qué fondo tiene su platita. Y lo complejo de eso es que cuando uno investiga, esa es la razón que te dan los defensores del sistema FP. Que la culpa es de uno. Que la culpa es de uno, claro. Que la culpa es del afiliado o la afiliada porque no sabe manejar bien su fondo, no sabe invertir bien, y que la solución al problema del sistema FP es educar mejor a la gente. Entonces es complejo que una funcionaria pública... Esa es la mirada de José Piñera también, ¿no? Cuando defiende su modelo, José Piñera dice, bueno, esta cuestión es Mercedes-Benz, lo que pasa es que hay que echarle benzina, hay que poner más plata, etcétera, ¿no? O sea, para ser claro y categórico, es la mirada de todos los exfuncionarios de la dictadura que estuvieron detrás de la creación del sistema FP. Entonces es complejo que Solange Bernstein tenga básicamente la misma mirada en ese sentido. Esto era 2009 siendo superintendente, como tú dices, digamos, se ha cambiado en el camino. Claro. Ahora, permíteme una digresión, Freddy, que aquí hablamos de los multifondos, y los multifondos fueron creados durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Entonces es importante, para que sigamos entendiendo, ¿no es cierto?, en este esfuerzo pedagógico que estamos haciendo, que la reforma de los multifondos fue una reforma diseñada desde la FP. Fue José Ramón Valente el que ideó este sistema de los multifondos, se lo planteó el gobierno de Ricardo Lagos, y finalmente Lagos manda al Congreso esta reforma. Fue aprobada y Lagos, recordémoslo, el año 2002 la presenta como la gran reforma del sistema FP que iba a prometer resolver todos los problemas del actual sistema. Sí, porque lo que pasa, y lo hemos hablado acá, Ignacio, es que la concertación lo que hizo, en muchos aspectos, es darle legitimidad a este modelo, ¿no? Ustedes lo ponen también y lo explican muy bien en Todo Legal, en tu libro Super Éxito. Y te digo esto de la palabra legitimidad, porque hace unos días la actual subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, dio una entrevista refiriéndose en su calidad de subsecretaria al sistema de FP, donde vuelve a señalar que había que darle legitimidad al sistema. Sí, fueron declaraciones complejas. Entiendo que ella después lo aclaró y dijo que era darle legitimidad en términos de crear otro sistema, pero las señales son ambiguas. Exacto, porque la campaña del presidente Boric se habló derechamente de terminar con este sistema, como lo conocemos. Y eso está claramente establecido en el programa de gobierno de Boric. Es así, pero claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, y vamos a ver si es que se cumple esa promesa. Claro, cuando uno lee este título de la señora Sangüesa, dice, bueno, reitera el rechazo al quinto retiro, partiendo por eso, ¿no? Pero también dice, entonces tenemos que recuperar la legitimidad del sistema. Habla Claudia Sangüesa señalando que los retiros generaron una fuerte caída en los activos de los fondos de pensiones, lo cual es una preocupación porque afecta sistemáticamente al resto de la economía. ¿Qué te parece también el giro que ha tenido esta gente que hoy está en el gobierno respecto de los retiros? Que hace unos meses los apoyaban y ahora dicen, cuando no eran gobierno y ahora que son gobierno, dicen, bueno, es una pésima idea, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? Otra cosa es con guitarra, dicen. Y claro, hoy día el gobierno, ya en el poder, tienen que tener una posición más conservadora respecto a los retiros y salir a defender la estabilidad del mercado financiero hoy día. Esa es su prioridad hoy día en el gobierno. Pero claro, yo creo que el análisis que hay que hacerlo una mirada más global, y hoy día los diputados están empujando el quinto retiro porque lo van a usar como una herramienta de negociación con el Ejecutivo. Lo que ellos quieren básicamente, o una buena parte de ellos, es que haya un programa fuerte, sólido, de recuperación del empleo de parte del gobierno, y hoy día eso no está. Se dice que va a estar ese programa de recuperación del empleo, que van a haber mayores recursos, pero no hay claridad. Entonces, en la medida que el gobierno no se ponga, la Cámara de Diputados va a seguir presionando por un quinto retiro. O sea, el presidente Boric está horquillado por muchas cosas, ¿no? Primero, por un país que recibe y cómo lo recibe, por una pandemia más de fondo. Está horquillado por los sectores dentro de su coalición, sin llamarlo así, pero están dentro, digamos, en la praxis de este sistema de orden, de este partido del orden, de gente que está ligado al antiguo régimen monetario, pero también, por otro lado, está horquillado con un parlamento que no le es enteramente favorable, ¿no? Donde esos grupos de poder, lo vemos en el Senado, cómo se comporta el Senado, y el Partido Socialista dentro del Senado, están muñequeando también, ¿no? Y están hablando de la palabra boicot, como también lo señaló la tercera, si es que no se cumplían algunas cosas que ellos consideran correctas. Sí, tu análisis es súper certero, Freddy, y además tenemos que recordar de que es algo que nosotros vimos con Carlos en el libro,
una habilidad de la polis financiera es que muta muy fácilmente. Es que tiene mucho dinero. Claro, y el dinero sabemos que rápidamente se transforma en poder, entonces la capacidad de la polis financiera para penetrar espacios de poder, para cooptar espacios muy grandes. Y revisemos lo que ha hecho en el último año. Primero apoyó a Sichel, que levantó a Sichel, era humo, levantó la candidatura a Sichel, ¿no es cierto? Una postura más o menos liberal. Exacto. Después cayó Sichel, se repliegan y van a apoyar a Kast. Y hoy día, derrotado Kast, ¿qué es lo que hacen? Es levantar Amarillos por Chile. Claro. No está funcionando, parece muy bien Amarillos por Chile. Ahora está levantando la tercera vía con sus medios de comunicación. Exactamente. Pero ¿qué hizo cuando uno lee todo legal? Libro muy recomendable para entender lo que estamos hablando también, ¿no? Ustedes explican muy bien cómo esta polis financiera aquí pierde el plebiscito, pierde el candidato de la dictadura, que era Vigi, Hernán Vigi, pero logra cooptar a la concertación, que termina legitimando y defendiendo el modelo que a ellos lo hace incluso más rico, a esta polis, ¿no? Y no solamente legitimando, digamos, la concertación lo profundiza, lo expande. O sea, y en el caso de la AFP, esto no puedo ser majadero, pero hay que decirlo una vez más, y hay que decirlo de todas las formas, las AFP se expanden. La AFP hoy día no solamente administra nuestros ahorros. La AFP, por ejemplo, son controladoras de Previred, que es este portal por medio del cual nosotros declaramos y pagamos nuestras cotizaciones mensuales. La AFP también manejan el seguro de desempleo. Las AFP manejan el depósito central de valores. Entonces vemos una polis que ocupa sus tentáculos para ir penetrando espacios de poder y para ir expandiendo su negocio. Sí. Es tan así que hoy día también grupos que antes no eran financieros hoy día toman ese cariz. El caso de La Polar es un caso paradigmático. La Polar era una multitienda que se transformó finalmente en una prestamista. O sea, el caso de La Polar explota porque finalmente los tipos de La Polar empiezan a repactar los créditos que la gente de La Polar tenía con la tarjeta de crédito. Uno te escucha a ti, Ignacio, y me imagino que les pasa también a ustedes en sus casas, y uno piensa, bueno, entonces esta polis, que actúa de esta forma y tiene tanto dinero, pareciera que ya tiene buenas piezas puestas en su tablero de ajedrez, ¿no? Gente que venía de este mundo de la concertación y que le da cierta seguridad. Exacto. O sea, ya esto ya está, pero ahora, teniendo horquillado a un gobierno con esto, entre comillas, ¿no? Tiene que ir ahora por la Convención Constitucional. Ese sí que es un riesgo. Ahí cómo lo hace, ¿no? Cómo lo aprieta, porque nuestra convención va a sacar una constitución de la República donde se va a cambiar mucho el escenario que le ha permitido precisamente a esta polis actuar de la manera en que ustedes han puesto en el libro. O sea, claro, el crecimiento de la polis tiene que ver con concentración de poder en una elite diminuta, y lo que hace justamente la convención a través de una nueva constitución es distribuir de mejor forma este poder en la población chilena, y a la polis financiera y a la elite en general no le gusta que ese poder se distribuya, le gustaría que ese poder se mantuviera concentrado en sus manos. Y lo complejo es que, como tú bien dices, Frei, la convención hoy día está siendo asediada, especialmente por la concertación, por ex miembros de la concertación. Hoy día Rodrigo Valdés es entrevistado por Iván Weissman en El Mostrador, y Rodrigo Valdés tiene una posición durísima respecto de la convención. O sea, la deslegitima, dice que ahí lo que se está discutiendo es populismo, y Valdés no entiende que finalmente la convención es fruto de un proceso profundamente democrático. No quieren entender, no les conviene entender. Además, acuérdate, Rodrigo Valdés, ¿por qué renuncia al Ministerio de Hacienda? Renuncia cuando la presidenta Bachelet declara que no es admisible Dominga, para el proyecto Dominga. Patea el tablero y se va. Y él dice, bueno, me voy, y se va con el césped, o sea, se va todo el equipo económico, y el subsecretario, Mico, Alejandro Mico. O sea, renuncia todo el equipo económico de la presidenta Bachelet, Hacienda, Economía, porque la presidenta no quiso seguir adelante con Dominga. O sea, ese es Rodrigo Valdés. Y Rodrigo Valdés es quien también fue el protagonista de las fusiones truchas de la AFP. Entonces es una persona, y las fusiones truchas fueron fusiones entre AFPs reales, digamos, y AFPs de papel. Esas fusiones le permitieron a estas AFPs reales, AFP Cuprum, por ejemplo, y AFP Provida, rebajar impuestos millonarios. Entonces uno diría, bueno, este señor Valdés era el ministro de Hacienda a cargo de la billetera fiscal, claro, y en vez de cuidar las lucas del fisco, lo que hizo fue regalarle plata a estos grupos multinacionales financieros, y entonces de nuevo uno dice, bueno, esta gente que está en cargos públicos, ¿a quién defiende? ¿Qué intereses defiende? ¿Los intereses de todos los chilenos y chilenas o los intereses de una élite minúscula financiera? No, tenemos muchas dudas, sobre todo, bueno, son gente que tiene muchos pergaminos, académicamente repetimos siempre eso, ni hablar Mario Marcel, ¿no? Pero Mario Marcel es una persona que se opuso, por ejemplo, a los retiros sistemáticamente, siendo director del Banco Central, y además es una persona que fue aplaudida finalmente, un hombre que a la polis, me imagino, dentro de los que habían, los deja muy
muy tranquilo. Bueno, la reacción del mercado financiero fue clara. O sea, una vez nombrado Marcel, la bolsa subió 2-3 puntos, que es muchísimo para ese índice. Subir 2-3 puntos en un día es considerable. Y Marcel, bueno, también es cuestión de revisar los hechos. Aquí hay que rendirse a los hechos. Y, por ejemplo, en el caso de Marcel, bueno, él fue uno de los arquitectos de la regla superávit fiscal, que es una regla conservadora en un país pequeño, pobre como el nuestro. Creo que no era aconsejable que se pensara que el país podía ahorrar. El país tenía en esa oportunidad y tiene capacidad para seguir endeudándose. La deuda de Chile es baja en términos del PIB. Y Marcel además recordemos, Freddy, fue el presidente de la Comisión Marcel. Y la Comisión Marcel, la particularidad que tiene fue que parte trabajando con la condicionante de que no podía tocar el decreto de ley 3500. O sea, se podían hacer reformas al sistema de AFP, pero dentro del sistema, no se podía tocar el sistema. Y eso es algo que yo recogí en mi investigación de la tesis de doctorado, y me lo dijo más de un comisionado de la Comisión Marcel, en off por supuesto, pero Marcel aceptó presidir esa comisión bajo esa regla, bajo esa restricción. Bueno, y ahora me imagino que puso algunas condiciones para ser ministro de Hacienda del presidente Boric. Me imagino, ¿no? Como que es lo que haría cualquier persona también, ¿no? Exactamente, ahí, bueno, no sabemos qué se negoció, pero... Por eso digo, pero sí. todo puesto tiene una negociación. Sí. Así es, digamos. Sí, así es todo legal, digamos, ¿no? Debe haber una conversión. Entonces, ahí más o menos. Y él siempre se opuso a los retiros. Me imagino que este cambio, esta vuelta, ¿no? de mirada respecto de esto, se debe quizás también a que su ministro de Hacienda no está de acuerdo, su jefe de equipo financiero no está de acuerdo con los retiros de la AFP, ¿no? Sí, y bueno, Marcel tampoco estuvo de acuerdo ahora, hace pocos días, con la extensión del IFE laboral. Entonces, Marcel efectivamente es el guardián de la billetera fiscal, y lo que hoy día necesita Boric necesariamente, si quiere llevar a cabo parte de su programa, es mayor gasto. Veamos cómo está esa convivencia. A todo esto fue elegido el mejor presidente de Banco Central por los bancos centrales. Sí, es uno de los regalones de la polifinanciera global, Mario Marcel. Porque esto bueno, esta poli global existe también, ¿no? Ellos después terminan siendo parte de un grupo de élite, ¿no? de la economía mundial, ¿no? Bueno, es el caso Freddy de Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés... Aninati y todo. Rodrigo Valdés trabajó en Wall Street. Fue ejecutivo del banco Barclays inglés antes de venirse a Chile. Claro, ellos tienen un universo paralelo. Tienen países paralelos, este paraíso llamado polis financiera, claro, que es transversal, no tiene fronteras, ¿no? Claro, y nosotros nos reímos, pero es complejísimo porque en el fondo viven en una suerte de torre de marfil, solo encargados de tomar decisiones muy importantes, pero ellos no se topan con la realidad. Lo ven al Chile real, y eso no les permite legislar y tomar decisiones que efectivamente beneficien a la mayoría de los chilenos y chilenas. Y lo que quieren los chilenos es un poco más de dignidad. Oye, si además que lo que queremos, siempre lo sentamos acá con ustedes, en su momento con Sergio Jara, con Héctor Cárcamo, uno está acá por el sistema financiero, uno sabe que tiene que haber un sistema financiero, uno incluso por el libre mercado, bueno, que haya libre mercado, hey, pero que haya de verdad, pues, ¿no? Exacto. Que ya, pues, compitamos con todo, con reglas igual para todo y todas, con transparencia, que no haya chanchullo, que bueno, vendamos acciones, pero que no llegue alguien a comprar, a hacerse millonario con acciones con información privilegiada, ¿no? Exactamente. Porque acá una persona así, qué suerte que todavía no ha pasado, sí, pero una persona así puede ser presidente dos veces de la República acá, ¿no? Es súper importante decirlo, Freya, porque a los críticos generalmente se nos tilda de antisistema, y no, lo que nosotros aquí estamos pidiendo es que efectivamente haya un sistema de libre mercado, en que no haya un sistema oligopólico. Hoy día casi todos los sectores de la economía chilena son controlados por 3 o 4 grupos. En el caso del sistema financiero también, con Carlos publicamos hace poco en Interferencia, aprovecho a agradecer a Interferencia el espacio que nos da para publicarnos todo el trabajo ahí, y con Carlos veíamos que, por ejemplo, una sola gestora de fondos, una sola corredora de fondos manejó el año 2021 1/5 de las transacciones bursátiles en la bolsa. Moneda, acciones. No, esa es BTG Pactual. BTG Pactual, imagínate. Entonces, bueno, ¿realmente hay libre competencia en Chile? Con un mercado tan concentrado. Exacto, eso que ustedes llaman el mercado. Exacto. Esa es la columna, ¿no? Cuando Exacto. están hablando ¿Quién es realmente el mercado? El mercado, y el mercado al final son los mismos de siempre, ¿no? Se conocen todos entre ellos, van a los mismos colegios, terminan relacionándose sentimental, se casan entre ellos, se reproducen entre ellos y hablan los mismos idiomas y viven en un Chile que solamente ellos conocen y nuestro Chile que no conocen, ¿no? Es como esa endogamia finalmente la que ustedes desnudan en este libro, pero sobre todo una endogamia también que atravesó la política, y la genialidad también que ustedes explican en el libro, en Todo Legal, es como cuando llega la concertación con Patricio Aylwin y hace la triada con Benninger y con su ministro de Hacienda, Foxley, y hacen una triada y dicen ya, hay dos cosas que no se tocan
la Constitución de Pinochet y el sistema de AFP. Y sobre esa impunidad, digamos, se levanta entonces, se solidifica lo que se llamó la concertación o la transición, ¿no?, de la democracia, hasta el día de hoy, pues, ¿no? Claro, Que tenemos la posibilidad de terminar con la Constitución de Pinochet, aunque los sectores no quieran, importante, comunicacionales también, y terminar de una vez por todas con un sistema que no está sirviendo hace rato ya, para lo que supuestamente fue diseñado, ¿no? O sea, las promesas del sistema AFP eran que nos íbamos a retirar con pensiones fabulosas, equivalentes a nuestro último sueldo, y hoy día la gente se está pensionando con pensiones paupérrimas. O sea, hay que decirlo, con pensiones que con suerte llegan a un 30%. O sea, si yo salgo con 100.000 pesos, si recibo como último sueldo, por ejemplo, 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, me estoy jubilando con pensiones que llegan a los 100 o 300.000 pesos, dependiendo de mi último sueldo, pero estamos llegando tenemos tasas de reemplazo bajísimas, de un 27-30%. No, horrible. Ignacio, además, ¿por qué nosotros como Estado tenemos que apuntalar un sistema que es privado y del cual los grandes grupos económicos se hacen más millonarios, que es donde estos fondos invierten sus dineros por ley, ¿no? Estos grandes grupos económicos chilenos y extranjeros, ¿no? Exacto. Y más encima tenemos que apuntalarlo con dinero fiscal. Y ahí volvemos, yo creo, Freddy, a lo que tú decías al principio, o sea, y a las declaraciones de Sangüesa. No es posible darle legitimidad al sistema AFP, porque el corazón del sistema AFP, que es esta idea de capitalización individual, está errada. Un sistema de pensiones, un sistema real de seguridad social, tiene que tener un componente colectivo, en que si yo hoy día yo estoy mal, claro, tú, Freddy, me vas a dar una mano, y viceversa. Hoy día en el sistema AFP cada uno se rasca con su propia uña, y eso no nos permite tener realmente un sistema de seguridad social. Por tanto, no es posible darle legitimidad a un sistema que ya está quebrado moral, social y económicamente. Ignacio, en nombre del equipo, muchas gracias por haber venido. Éxito también, y bueno, y felicitaciones, ¿no?, por el éxito también que ha tenido todo legal en este país donde todo legal, ¿no? Como dice la portada del libro de Carlos Tromben con Ignacio Chapacase. Hasta la próxima, Ignacio, ¿eh? Gracias, Freddy. Nos vemos. Nos estamos viendo. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y a la vuelta precisamente vamos a hablar de cómo va, cómo marcha, cómo se trabaja en nuestra convención constitucional. No te vayas de la cinta.